¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado, muchos consideran que es hacer lo malo. Dicen, fornicar es pecado. Claro que eso es pecado. Dice que cae en adulterio es pecado también. Todo eso es pecado. Sí, pero puedo estar guardando mi vida, ayunando, orando, e inclusive sintiéndome en una santidad muy alta. Pero si no voy en la misma dirección con Cristo, eso también es pecado. Y ese pecado es el más grande. Mateo capítulo 7, versículo 21. Voy a pedirle, por favor, Alejita, que me acompañes con la lectura del día de hoy. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, pecado es no aferrarse a la palabra. Pecado es no ir en la misma dirección con Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Si tengo un discipulado que no va en la misma dirección con Cristo, eso es pecado. Si tengo una teología que enseño en la iglesia y no va en la misma dirección con Cristo, eso también es pecado, es maldad. Estas personas que estaban allí, de las cuales Jesús estaba hablando, Señor, Señor, en tu nombre. O sea que eran personas que estaban consagradas al nombre y usaban el nombre y predicaban en el nombre de Jesús y echaban fuera demonios en el nombre de Jesús y sanaban enfermos en el nombre de Jesús y predicaban, todo era en el nombre de Jesús, abrían iglesias en el nombre de Jesús. Ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero Jesús les dijo, ustedes no están haciendo la voluntad de mi Padre, ¿sí? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. ¿Qué quiere decir el Señor en este versículo? Ustedes conmigo nunca hemos tenido una relación verdadera. Creyeron que estaban teniendo una relación conmigo, pero nunca la tuvieron. Creyeron que me conocían porque recitaban mi nombre. Creyeron que me conocían porque sucedían milagros y pensaron que porque había milagros, entonces estaban yendo en la misma corriente conmigo. Dice, apártense de mí porque ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Esto es lo que el apóstol Pablo decía también a su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Decía estas palabras, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Leámoslo, por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces, pecado también es yo invitar personas a la iglesia a que desvíen a las ovejitas de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ahora, ¿dónde inicia toda esta desviación? ¿Dónde inicia todo este pecado? Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí empezó el pecado. El pecado es que no se aferraron a la palabra. Ese es el pecado original. No se aferraron a la palabra.
No se aferraron a la voluntad de Dios. Ya tenían la palabra, ya tenían comunicación con Dios y lo único que tenían que hacer era aferrarse a la palabra. Aunque hubiera allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, tenían era que aferrarse a la palabra. Por más de que fuera bonito, por más de que el fruto se viera deseable, codiciable, lo único que tenían que hacer era aferrarse a la palabra. Lo tenían todo, no les faltaba nada. ¿Qué tenían? La palabra. Era solamente aferrarse a ella. Números capítulo 15, versículo 31. Leámoslo, por favor. Amén. ¿Cuál pastor? Números 15, 31. Amén. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén. Entonces ellos tuvieron en poco la palabra. Se aferraron a lo que el diablo les ofreció, fueron engañados. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, infringieron la ley, porque pecado es infringir la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Es violar la ley de Dios. Es no dar en la mira, o es como que usted tiene un tablero de dardos y no da en el blanco. Eso es pecado. Pecado significa que no doy en el blanco, no doy donde tiene que ser. Por eso nosotros tenemos que ser esos pastores y pastoras, ministros y líderes profesionales. Para uno mira, por ejemplo, las personas, yo analizaba el otro día un video que veía sobre aquellas personas que practican el tiro del arco, las flechas, ¿sí? Y realmente son personas que tienen que trabajar eso durante años, y tienen que perfeccionar. ¿Por qué? Porque si no perfeccionan en un torneo, siempre van a errar al blanco, siempre van a errar al blanco. Entonces, continuamente están practicando, todos los días practican, todos los días practican. Qué tremendo, todos los días, hasta cuando llega el torneo, practican para no errar en el blanco. Así nosotros tenemos que también aferrarnos a esta palabra, porque el comienzo de todos los problemas, el comienzo de todas las cosas que pasan a nivel mundial, precisamente fue porque no se aferraron a la palabra. Y des en cuenta que leímos Mateo 7:21 y ya no estaba el comienzo ahí, sino que ya habían pasado prácticamente 4.000 años de historia y el Señor Jesucristo les estaba diciendo, ustedes siguen predicando en mi nombre, pero tampoco se aferran a la palabra, siguen haciendo lo mismo que sucedió en el principio. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 15, muestra de que allí el pecado fue consumado y como consecuencia vino la muerte. Amén. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Allí la identidad cambió. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? El pecado empezó desde el principio. Se cometió ese pecado y todo se volvió una nada. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, el primer punto es, se cometió el pecado. Pongan allí como primer punto, desde el principio, póngale, se cometió el pecado. Segundo punto, resultado del pecado. El segundo punto, resultado del pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17.
Génesis 2:17. Tenía el micrófono silenciado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Amén. Ellos tenían una mente que pensaba muy bien. Me he encontrado con muchas personas en el campo y incluyendo mi propia vida, ¿sí? Donde los pensamientos varían mucho. El pensamiento. Está uno de repente pensando espiritualmente cuando de pronto, ¡boom!, atacan dardos en la mente. Atacan dardos inclusive hasta uno orando. Uno puede estar de rodillas orando y viene una cantidad de pensamientos y todo el tiempo uno es, Padre, yo llevo todo este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y pareciera que nos toca vivir así toda la vida ya mientras que nos encontramos con Cristo y mientras que este cuerpo corruptible se vuelve un cuerpo incorruptible, la mente también corruptible, se vuelve una mente incorruptible, los sentimientos corruptibles se vuelven sentimientos incorruptibles y pues debemos luchar con esto a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, a través de la santificación, pero es tremendo cómo si hacemos una comparación entre el pensamiento que hay hoy y entre el pensamiento que había en el huerto del Edén cuando no había pecado, oye, el resultado del pecado fue algo podrido, algo se pudrió la mente del ser humano que aún siendo cristianos y aún estudiando las Sagradas Escrituras, pueden venir pensamientos que uno dice, Señor, yo no quiero pensar esto, no quiero pensar así, limpia mi pensamiento. Y hay batallas y hay luchas, ¿sí? Hay una mujer que se llama Joyce Meyer, gracias amor, que ella escribió un libro sobre batalla de la mente. Lean ese libro, Batalla de la Mente, Joyce Meyer, Joyce Meyer. Es muy bueno para trabajar con el pensamiento, pero démonos cuenta que hasta tuvieron que escribir libros para tratar de descubrir esa ciencia del pensamiento. ¿Cómo puedo trabajar el pensamiento? Porque en el huerto de Edén el pensamiento no era el bien mezclado con el mal, era solamente el bien. Ellos siempre estaban pensando continuamente en el bien, en el bien, en el bien, en el bien. Y uno de los factores que más utiliza hoy Satanás para que las personas no se aferren a la palabra y para que se cometa lo mismo que se ha cometido desde el principio y en la historia de la humanidad es a través del pensamiento. El pensamiento. Sí, Martín Lutero decía de que los pajaritos vuelan encima de la cabeza y vienen como esos pensamientos, ¿cierto? Pero mientras que uno no permita que hagan nido, dice, está todo bien. Pero dése cuenta, tiene uno que andar todos los días como ese cazador de patos con una escopeta, ¿sí? Como matando pájaros todos los días ahí, a ver, pájaro, y mata un pensamiento, y mata otro pensamiento, pero en el principio no era así. En el principio, Adán y Eva tenían una mente pura. Adán y Eva tenían una mente solamente que pensaba en Dios, que pensaba en hacer el bien y que pensaba en hacer lo bueno. Entonces, el resultado del pecado fue esa mentalidad pecaminosa, esa mentalidad pecaminosa. Y dentro de esa mentalidad pecaminosa, ese deseo también, ese pensamiento de batalla entre el bien y el mal. Yo pienso así, pero no, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Ese pensamiento, eso no existía en el principio. Y Efesios capítulo 2 versículo 1 lo vamos a leer, muestra de que el estado de la persona desde su caída cambió y de ahí se empezaron a multiplicar los delincuentes también y los pecadores, y esto era en aumento, no iba en retroceso, sino en aumento. Démonos cuenta, por ejemplo, ese delito que cometió Caín, matar a su hermano. Tremendo delito. Léelo, por favor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, una persona muerta, pues en sí, no, ¿cómo es un muerto? Romanos 6:23, un muerto es aquel que lo cargan, un muerto es aquel que no tiene dominio sobre su vida, no tiene dominio sobre su cuerpo.
¿sí? Cuando una persona muere, tienen que llevarle, tienen que alzarle, tienen que moverle. Entonces, cuando habla de una muerte espiritual, algo más lo tiene que mover. ¿Y qué es ese algo más? Pues una posesión, ¿sí? Eh, Les doy un ejemplo, no sé si de pronto este ejemplo les sirva para poder explicar un poco más lo que quiero explicar. No sé si han visto esos videos donde hay inclusive muñecos, peluches, que ponen unas cámaras así en los cuartos, en cosas como paranormales, y resulta que en las noches empiezan a mover las cabezas y empiezan a mirar así. Eso es algo aterrador, ¿cierto? ¿Se imagina usted en la noche levantarse y una muñeca le haga así? Que una muñeca le haga así. Oye, eso es como para uno coger el palo de la escoba y darle con la escoba por la cabeza a la muñeca. Bueno, eso es algo aterrador, pero en ese aspecto es que yo quiero que podamos entender este mensaje. Lo que estoy tratando de explicar es de que nosotros estábamos muertos, porque ese fue el resultado del pecado, caímos muertos. Entonces, para movernos en este mundo, pues hubo una posesión, y eso es lo que Efesios capítulo 2 vamos a leerlo, versículo 1 al 3 habla, ¿sí? O sea, nosotros seguíamos, era el espíritu de este mundo. Estábamos poseídos. Léelo, por favor. Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y No, no, todo. no, no. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3. Ahora sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, como dice Romanos 3:23, estábamos destituidos. ¿Sí? O sea, no, nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Muertos totalmente. Llevados por este espíritu. El espíritu de la potestad del aire, que sigue operando inclusive en los hijos de desobediencia. Estábamos no sé si recuerden cuántos vieron un video de Michael Jackson, que era un video sobre los muertos, ¿sí? Entonces salíamos a bailar y estábamos así como esos muertos vivientes de Michael Jackson. Salíamos a hacer mercado y estábamos así como esos muertos vivientes, llevados por ese espíritu todo el tiempo, guiados por ese espíritu todo el tiempo. Y cómo iban creciendo los pensamientos, peor, peor. Todo se iba volviendo más maldad. Todo esto fue resultado del pecado. En Isaías capítulo 59, versículo 2, ¿sí? Muestra el resultado del pecado, que fue poner una división entre Dios y nosotros. Y Dios realmente ocultó su rostro, cerró sus oídos para no volver a oír nuestras palabras. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Amén. el punto número 3, vida en pecado. Eso fue consecuencia también, y el resultado, pues no quedaba otra sino que vivir una vida en el pecado. Y uno se acostumbró a vivir una vida en el pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5, la maldad se aumentaba, el pecado se acumulaba, se volvía como una bolita de nieve que empezó chiquitica de una avalancha y de repente se volvió una bola grandísima. Léelo, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal.
solamente el mal, se iba aumentando en la mente, depresiones por causa del pecado, hasta ganas de suicidio por causa del pecado, porque se vuelve una carga pesada, pesada, pesada. Eso fue lo que el Señor Jesucristo también estaba hablando en Mateo 11:28, que les estaba diciendo a todas las personas que les estaba predicando por causa de este pecado que se había aumentado, como dice Salmos 38:4, lo vas buscando, el Señor les decía, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, los que están con esa carga pesada del pecado. Léelo, por favor. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, carga pesada se han agravado sobre mí. Y cuando uno tiene esa vida de pecado, pues empieza a ser rodeado por las tinieblas, como dice Salmos capítulo 40, versículo 12, ¿sí? Que uno, inclusive uno, en medio de estar rodeado de tinieblas y en medio de estar rodeado de tanta maldad, uno quiere levantar la vista, uno quiere levantar la vista al cielo, pero no puede, se siente uno que no es digno, se siente uno que Dios no lo va a escuchar a uno. Es más, yo antes de conocer a Cristo, yo decía, wow, ¿cómo un Dios tan santo y tan puro se puede fijar en mí que yo he sido tan pecador? ¿Sí? Leámoslo. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Qué tremendo esto, porque cuando uno vive una vida de pecado, ¿sí? Igual en la mente, aunque hay una batalla entre bien y el mal, uno sabe que está yendo en una dirección que no es, y lo peor es que uno no puede como soltarse, uno no puede como evitar esas cosas, porque esa es la vida, está uno atado, está uno esclavo por Satanás, y como dice Salmos 51:3, el pecado siempre está delante de uno, leámoslo. Amén. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. El rey David, en Salmo 51:5, él decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, es tan tremendo la vida de pecado que aún eso lo traspasamos a las próximas generaciones. Y puede estar naciendo un bebé muy hermoso, puede estar naciendo un bebé que sonríe mucho, un bebé que alegra a la familia, un bebé que trae felicidad. Este bebé nos trajo felicidad, mucha felicidad. Pero aún así el rey David reconocía y decía, yo desde que nací con esa maldad y fui formado con ese pecado y con ese pecado me concibió mi madre. Él conocía la gran problemática que se estaba llevando acerca del pecado. Leamos Isaías 64:6, por favor. Cómo las personas, sabiendo que tienen este pecado, empezaban a caer pues en falsas religiones, en falsas filosofías y tratando de hacer buenas obras, tratando de conectarse otra vez con Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Oye, qué tremendo. Todo lo que el hombre trate de hacer para salir de esta vida, realmente lo único que es de esta vida del pecado original, de la separación entre Dios y los hombres, todo lo que el hombre trate de hacer, lo único que hace hacer es aumentar la iniquidad, aumentar el pecado y aumentar la maldad. Meditemos por un momento en las personas, por ejemplo, en el tiempo antiguo, habían tribus que querían conectarse con Dios, ¿sí? Y estas tribus cada cierto tiempo mataban un ser humano. Desen en cuenta que iban en contra de las leyes de Dios. Y yo estoy seguro que en algún momento habrán empezado matando una paloma o empezaron matando un animalito y después ofrecieron un animal más grande. Y el mismo diablo, allí en esa vida de pecado, pues los confundía y ya después mataban, decapitaban a un ser humano y lo ofrecían en sacrificio. Eso lo vemos en el tiempo de los vikingos también. En esa cultura,
En esa cultura siempre ofrecían niños o mujeres en sacrificio para que la tierra fuera sanada, para que Dios los bendiciera en sus cultivos. Y mire el engaño tan fuerte. Entonces, ellos trataban de hacer obras de justicia y lo peor es que ellos en su pensamiento pensaban que estaban haciendo las cosas bien. No sé si están viendo ahorita el gran ataque que está levantándose contra la iglesia cristiana, un ataque que no ha habido en muchos años en la historia, ¿sí? Creo que estamos como volviendo a los tiempos de la Inquisición, ¿sí? Pero ya no es la iglesia católica la que está persiguiendo de esa manera, que se perseguía en el tiempo antiguo a los cristianos, sino que ahora es la rama de los musulmanes. Ustedes no se han dado cuenta que, con todo respeto, no sé si aquí alguien apoya al grupo Hamas o alguien está del lado del grupo de Israel, porque, no, digo esto pues porque no sé cómo estará el pensamiento acá, pero si hay alguien del grupo Hamas, reflexione frente a esto, porque he conocido pastores que en vez de estar del lado del pueblo de Dios, que es Israel, están del lado es de Hamas. He conocido pastores que en vez de estar del lado de un gobierno político que apoya las cosas de Dios, están es del lado de un gobierno político que apoyan la brujería, que apoyan el aborto, que apoyan el homosexualismo, que apoyan la ideología de género. Y a mí me parece esto o sea, a mí me parece esto una mente que no ha conocido realmente lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Y para uno apoyar un gobierno que no tiene nada que ver con Dios, tiene uno también que tener una mente que no ha entendido la palabra ni la corriente de Dios. Entonces, he estado mirando las noticias sobre lo que está pasando en el Medio Oriente y resulta que en este momento lo que es Israel y Hamas es ya una cortina de humo. Si ustedes se dan cuenta, hablan de Israel, ¡pum!, todo sale en las noticias. Todo sale en las noticias. Si Israel hace algo para defenderse, todo sale en las noticias, todo sale en las noticias. Israel estaba quieto y el que está quieto se deja quieto. Se metieron contra el pueblo de Dios, pues obviamente Dios dice, mía es la venganza. Él los defiende porque es su pueblo escogido, así como nosotros somos su pueblo escogido. Pero en medio detrás de esa cortina de humo, escúcheme aquí, en medio detrás de esa cortina de humo ya, Satanás está utilizando ahora a todos estos grupos de Hamas y asirios para acabar con todo lo que crean en el Mesías. O sea que ya no entran solamente los judíos, sino que ahora también ya empezaron a atacar a los cristianos y aún a los católicos que también de alguna manera, ¿sí?, dentro de toda la idolatría y todo, pues creen en Jesús, ¿sí? Y entonces ya han matado más de 10.000 cristianos. Ya han matado más de 10.000 cristianos y eso no sale en las noticias, porque están acabando con todo lo que se llame Mesías en todas las zonas de Siria y en todos los pueblos alrededores donde haya alguien que cree en Jesús o que tiene algo que ver con la Biblia o que tiene algo que ver con Jesús, los matan, los decapitan, los queman y eso no está siendo publicado. Entonces, esa es una vida de pecado. Pues estas personas hacen todo esto, eh, es precisamente lo que hacían también las tribus indígenas que sacrificaban personas y ellos creían que a través de todo esto que estaban haciendo estaban agradando a Dios. Les voy a mandar algunas noticias. Les gustaría que les envíe algunas noticias para que lean lo que está sucediendo. Políticos están parando enfrente de multitudes y decían, Alá, 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 Alá nos está hablando, Alá dio un mensaje muy claro. Alá quiere que cortemos las cabezas de todos los judíos y de todos los que tienen que ver con el Mesías o protestantes o cristianos o católicos. Alá quiere que les cortemos las cabezas con cuchillo y tiene que utilizarse un cuchillo de esta forma y de esta forma, pero él quiere es que les cortemos las cabezas. Yo digo, wow, cuando yo escucho estas palabras, yo digo, Padre Santísimo, los resultados del pecado, pues son terribles y esa vida de pecado es una vida de confusión que ellos mismos piensan que están haciendo las cosas bien. ¿Y saben qué dice? No nos importa morir, porque nosotros lo que nos importa es agradar a Alá. Así que estamos dispuestos inclusive a dar nuestra vida para morir, a cumplir con la yihad. La yihad es que se ponen una bomba, se hacen matar, no les importa. ¿Y saben qué es lo peor? Dice, y todos estamos preparados para morir. Pero hay algo que me dejó
muy pensativo y fueron unas palabras cuando alguien dijo, y no piensen que solamente es aquí nuestra zona, sino que vamos a empezar por Roma y por Roma vamos a expandirnos por toda la tierra porque quieren culminar con todo lo que se llame cristianismo, con todo lo que se llame Israel, con todo lo que tenga que ver con otro Dios que no sea el Dios de ellos, lo quieren culminar. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes escuchen estas noticias, sepan que el tiempo está cerca. Sepan que el tiempo está cerca y que en cualquier momento, mis hermanos, aquí en Colombia, en Chile, en México, en todas partes, van a empezar a arremeter contra las iglesias. Y cuando esto venga, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa del evangelio, este la hallará. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Aunque estos tiempos vengan, no paren de predicar el evangelio. No paren de llevar el evangelio. Si hicieran las iglesias como en China, que estaban las iglesias más grandes y había iglesias por todas partes, ya el que en China, el que saque una isla a la calle lo meten preso. Y eso sucedió en un momento. Eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Ya ningún chino puede tener allí culto ni a esas cosas. Se está volviendo como una Corea del Norte. Y todas las potencias mundiales pareciera que se están levantando ahora en contra de Israel. Y todo esto es profético. ¿Y todo esto de dónde viene? Pues se cometió el pecado. Vino el resultado del pecado. Y vino esa vida de pecado. Las personas piensan que están haciendo bien, defendiendo su religión. Y este ejército de Hamás y los ejércitos de los gobiernos, escuchen aquí por favor, de los gobiernos como Corea, de los gobiernos como China, de los gobiernos donde cae el comunismo. Con todo respeto yo digo esto, respetando las políticas de cada quien, pero es mi forma de pensar bíblica y es mis ojos espirituales a través de la vida, los gobiernos comunistas que son gobiernos ateos que no creen en Dios, socialistas, todos estos gobiernos son el sistema de pecado y son el sistema que el anticristo va a utilizar para empezar a perseguir a toda la iglesia cristiana a nivel mundial. Por eso hoy en día usted ve esas ramas musulmanas, aquí en Bogotá se ven unos templos musulmanes también ya, ellos ya se están ubicando, eso es como si estuvieran ubicando sus cuarteles en todas partes, como si estuvieran ubicando sus bases militares en todas partes, disfrazadas de Alá, disfrazadas de una religión falsa, disfrazadas de una doctrina falsa, pero cuando el que manda allá de la orden, pues todo esto se va a volver un caos. Así que no esperemos que las cosas se van a mejorar, sino que esto va a ir en aumento de maldad. Tenga su presente. Si usted está orando para que las cosas mejoren, bueno, está bien que haga esa oración, quizás mejore en su vida, quizás mejore a su alrededor, pero sépase que las cosas se van a poner peor y que la maldad va a aumentar. Por eso nosotros debemos estar concentrados no en la política, no tenemos que estar concentrados en estas cosas que hoy en día están distrayendo al pueblo de Dios. Pastor, no podemos apoyar la política. Claro que podemos apoyar, pero no centrados en la política, porque Dios nos llamó pues a salvar almas, a salvar almas. Los políticos de la iglesia, donde nosotros presidimos nuestro servicio y nuestro ministerio, que se encarguen de la política y que allá ellos hagan lo que tienen que hacer con la política y nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, nosotros los discípulos del Señor, vamos a dar la vida es por las almas, todos los días salir a evangelizar, todos los días a sacar las personas de esta situación de pecado y de esta vida de pecado, porque los tiempos están cerca y ya no tenemos que perder más el tiempo. Por eso, punto número 4, el camino para resolver el problema del pecado solamente es Cristo. Es el camino para resolver el problema del pecado. Levíticos capítulo 17, versículo 11, tenía que derramarse una sangre, pero no sangre de animales de machos cabríos, sino una sangre diferente, porque solamente a través de la sangre podía haber remisión de pecados. Leámoslo, por favor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas,
y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Por favor, ve buscando Isaías 53:5. Tenía que ser herido, tenía que ser molido. Ese cordero tenía que pagar el precio por el pecado de la humanidad. Mas el herido por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías, ahí mismo en el versículo 11, en el mismo capítulo, ¿sí? Hablaba de que solo Cristo era el único que podía justificarnos y solo Cristo era el único que podía acabar con esa iniquidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso el camino en el Antiguo Testamento para resolver el problema del pecado y todos los problemas de la humanidad eran Cristo. Punto número 5. Jesús, quien resolvió el problema del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Antiguo Testamento derramaron millones y millones de litros de sangre de cordero y de machos cabríos, pero Juan capítulo 1, versículo 29, él se dio cuenta que solamente Cristo podía solucionar el problema del pecado que había en el mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, mostró que el Señor Jesucristo tenía que hacerse como si Él fuera un pecador para que nosotros pudiéramos salir de ese pecado. Es decir, tuvo que volverse como un cuerpo o como alguien injusto, por eso fue separada, por eso Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Precisamente porque Él tenía que como hacerse pecado por nosotros para que nosotros fuéramos justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Amén. Mateo cuando andaba con el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 28, ¿sí? Enseñó que el Señor Jesucristo les había dicho que el único que podía darles remisión de pecado era Él con su propia sangre, con un nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Solo Cristo, solo Jesús, el Cristo resuelve y resolvió el pecado que había en la humanidad. Mis hermanos, siguiente tema, pongan allí separación de Dios. Separación de Dios. Separación de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir juntamente con Dios. Entonces, nuestra naturaleza original es vivir juntamente con Dios. Esto ya es otro tema para que los vaya organizando. Bueno, el tema que leímos ahorita fue el pecado. Y pudimos ver el primer punto que es, se cometió el pecado, resultado del pecado, la vida que vino del pecado y también cómo Dios mostró ese camino para resolver el pecado que era Cristo. Y el último punto, que fue el punto número 5, Jesús, quien resolvió el problema del pecado, es el Cristo, el único que podía cumplir esos oficios. Y ahora vamos a un tema que se llama separación de Dios. Algunos han escuchado los entrenamientos en sus campos, pero no han escuchado los temas así de organizados. Por eso hoy estamos ya organizando cada temita muy explícitamente. Entonces, el hombre fue creado, punto número 1, el hombre fue creado para estar
juntamente con Dios. Ese es el diseño original. Y de ahí es donde las enseñanzas que hemos dado en los campos, el pez fue creado para vivir en el agua, el árbol fue creado para vivir en la tierra, ¿sí? Las aves fueron creadas para volar, para volar. Si analizamos la vida de un ave que fue diseñada para volar, y le quitamos las alitas, pues va a seguir viviendo. Ella va a estar caminando allí y uno le echa de pronto alpiste o le echa de pronto maicito o lo que le gusta comer o le echa gusanitos, todo lo que ella come, pero está sin alas. Es decir, come, pero está sin alas. Toma agüita, pero está sin alas. Vive, pero está sin alas. Pero, y cuando uno mira esa ave, vamos a decir que sea un águila, uno mira esa águila y se ve rara. ¿Por qué? Porque su diseño original es volar, 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 volar. Entonces, hasta desde la perspectiva humana, uno ve un ave que está diseñada para volar y uno siente tristeza, uno siente dolor en el corazón, porque uno dice, pobre ave, todas las aves allá volando y ella aquí comiendo alpiste y viviendo como si fuera una gallina. Así mismo es. Entonces, el hombre, cuando está separado de Dios, se ve como un ave que está diseñada para volar y está allí comiendo alpiste, está allí comiendo gusanitos y es un ave para volar, pero está viviendo como una gallina. O sea, no está volando. Y cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, estábamos allí en el huerto, fue porque Dios nos creó para vivir en el huerto. Leámoslo, por favor. Pastor, qué pena, ¿me puede repetir el Génesis 2:7. amén? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Ellos fueron creados para vivir juntamente con Dios, pero fueron separados de la presencia de Dios. Segundo punto, el estado de estar separado de Dios. El estado, es decir, la condición. ¿Cómo es? ¿Qué empieza a sentir una persona? Ya con los versículos ustedes van a ir descubriendo. Pareciera que el tema que estábamos leyendo ahorita y que estamos leyendo ahora, pareciera que fueran como iguales, pero no son iguales. Analicen muy bien estos temas. Ahora, el título es el estado de estar separado de Dios, el estado personal. Génesis capítulo 3, versículo 8. Vemos cómo el hombre empezó a vivir una vida escondida. De ahí salió el juego de escondite. ¿Cuántos jugaron escondite? Yo jugué escondite, todos jugamos escondite y eso, y se ponía uno en la pared allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todo el mundo se desaparecía y salía uno a buscar a todos los niños y cuando se descuidaba llegaba alguien y se adelantaba y tocaba la pared donde uno estaba contando y me salvé, me salvé, me salvé. Escondite, de ahí empezó el escondite y allí salió el juego. Léalo por favor, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Entonces, el estado, como dice Jeremías 2:13, del hombre, empezó a cavar cisternas rotas. Imagínese usted una cisterna rota. Se imagina usted bajar la llave, después de haber hecho su necesidad. Disculpe esta expresión, pero eso es una cisterna rota. Y que cuando usted baja la llave, haya un roto en la cisterna y se le riegue por todo el piso. ¿Ha entrado usted en algún momento a un baño donde hace su necesidad y se tapa el baño y usted no sabe qué hacer? Empieza hasta a sudar frío, empieza a sudar frío porque usted no quiere que el nivel del agua se rebose y a donde se rebose, usted no sabe cómo salir de allí. Bueno, pues Y aquí si el habla, baño una, era gente, aquí habla uno de una cisterna rota. Leámoslo, por favor. Jeremías 2:13. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
que no retienen agua. Y Jeremías capítulo 3, versículo 20, el profeta hablaba acerca del estado de una persona que está separada de Dios y decía, el estado de una persona separada de Dios es siempre la infidelidad, es siempre infidelidad. Infidelidad es prevaricar contra el mismo Dios. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Oh casa de Israel, dice Jehová. Amén. Cuando yo pienso en este estado del hombre, de verdad que yo digo, wow, Dios ha sido muy hermoso con nosotros, muy hermoso. Mis hermanos, el estado de una persona que está separada de Dios, el estado que tiene, no le permite volverse a Dios. Grábese en eso en la mente. No le permite volverse a Dios porque está separado de Dios y está destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo leo estos versículos, yo digo, wow, Señor, qué privilegio que tú mismo nos hayas llamado, estando nosotros muertos y nos hayas dado vida de la misma manera que lo hiciste con Lázaro. Porque el estado de una persona que está separada de Dios siempre, como dice Jeremías 8:5, lo vamos a leer, siempre es rebeldía. Y es una rebeldía, miren eso, es una rebeldía perpetua. Es decir, que si Cristo no nos salva, entonces nosotros viviríamos una rebeldía perpetua y nuestro final destino hubiera sido el infierno. ¿Por qué? Porque nos engañamos, vivimos con un corazón engañado donde abrazamos el mal, ¿sí? Y donde realmente por abrazar el mal, por los deseos de este mundo, pues lo que menos queremos es ir hacia Dios. Si has visto las personas que muchas veces uno les invita a la iglesia y dicen, no, yo no estoy preparado para eso. Precisamente eso nace de que no quieren abrazar absolutamente nada las cosas de Dios. Pero luego sucede algo, ¡pum! Dios ablanda el corazón por pura gracia para salvarle. Leámoslo, por favor. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Entonces, este estado espiritual, Isaías lo define de una manera en niveles. Isaías capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Empieza Isaías mostrando que este estado espiritual, la gente se volvió pecadora, pero después dice, wow, se empezó a cargar más de maldad, a tal punto que hay un estado espiritual o un estado del hombre donde son malignos en todo, y de ahí nacen también las depravaciones. Por eso vemos, hace poco un maestro por allá violó, yo no, ¿cuántos niños fue que violaron? Como 12 niños, violó como 12 niños, abusó de 12 niños, ¿sí? Es el estado espiritual. Mira hasta dónde lleva esta maldad, cómo va en aumento. Empieza con pecado, después se va cargando más de maldad, después se convierte en alguien maligno y por esa maldad se vuelve una mente totalmente depravada. Isaías 1:4, leámoslo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Isaías, también en el capítulo 48, versículo 8, hacía un análisis sobre la vida de una persona que nace y Dios le permitió entender, allí en su relación con Dios, Dios le permitió entender y decía, aunque te llamé, eras rebelde desde el vientre. Leámoslo, por favor. Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tus oídos, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Desde el vientre ya viene esa rebeldía. Oye, qué tremendo. ¿Se imagina usted ver ese gen en el proceso del embarazo? Imaginarse uno que esa criaturita, o ese pedacito de criaturita que
Todavía no se le pasa nada, ni por el pensamiento, no se ha desarrollado nada de eso, pero ya Dios dice, te llamé rebelde desde el vientre. Así mismo Dios ve a las personas que están separadas de su presencia. Así que, punto número 3, todos los problemas surgen porque estamos separados de Dios. Todos los problemas surgen porque estamos separados de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24, por favor. Amén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, dése en cuenta, en el huerto del Edén había vida eterna. O sea, las personas iban a vivir para siempre en esa imagen de Dios. El hombre cayó en pecado. Dios tuvo que poner allí 2 espadas encendidas. Decía, porque si no, esta gente va a vivir eternamente en maldad. Si nada más en el tiempo de Noé se multiplicó la maldad y todos los pensamientos del hombre eran de continuamente el mal, usted se puede imaginar si el hombre, el ser humano, hubiera vivido en esa maldad eternamente. Primero, el arca de Noé, el diluvio no los hubiera hecho daño, porque tendrían eternidad, ¿sí? Estarían peleando guerras, pan, y les entran balas, pero nadie se muere. Entonces, imagina ese aumento de maldad. Ahora que ya han pasado prácticamente 6.000 años de historia, ¿cómo hubiera sido la maldad? Si nada más en el diluvio tuvieron que acabar con todo, entonces, ¿cómo hubiera sido esa maldad multiplicada? Miren la maldad con la que mataron al Señor Jesucristo. ¿Cómo hubiera sido la maldad hace 2000 años y cómo estuviera la maldad ahora? Y la gente viviendo eternamente. Efesios capítulo 4, versículo 18, el pensamiento totalmente se entenebreció, ajenos totalmente de la vida de Dios, porque el corazón se volvió un corazón de piedra. Léalo, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, todos los problemas que vemos a nivel mundial que están pasando surgen es por causa de ese corazón endurecido, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Jeremías 17:13 también lo enseñó. Amén. Amén. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ezequiel 23:25 muestra cómo esta maldad y esta separación entre Dios y los hombres acaba hasta con la familia, acaba hasta con los hijos. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedaré, caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Entonces, cuando vivimos separados de Dios, lo único que vamos a transmitir a nuestros hijos es prácticamente una vida de muerte. Así que, mis hermanos, es muy importante entender todos estos puntos muy bien. Salmos capítulo 53, versículo 1 al 3. Allí, cuando el estado de una persona es estar separado de Dios, pues todos los problemas que surgen son problemas de necedad, problemas de corrupción, problemas de maldad, ¿sí? Todas estas cosas vienen precisamente porque esa es la condición del hombre. Leamos esos 3 versículos y pasamos al siguiente punto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ni aún uno. Por eso, punto número 4, pongan allí punto número 4. Jesús, quien resolvió el problema de estar separados de Dios, es el Cristo. Jesús, quien resolvió el problema de estar separados de Dios, es el Cristo. Recuerden que el tema anterior fue el pecado y en este momento estamos hablando de separación. Entonces, Jesús, quien resolvió el problema de estar separados de Dios, es el Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11, muestra que nosotros éramos enemigos de Dios. Y solo a través de Cristo pudimos tener esa reconciliación y solo por Cristo fuimos recibidos ante el Padre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo explicó a la iglesia de Éfeso también acerca de esta separación, ¿sí? En Efesios capítulo 2, versículo 13, cómo estábamos alejados, estábamos lejos de Dios, pero a través de la sangre de Cristo y de lo que Cristo hizo, ahora nos acercó para estar juntamente con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, Pablo manda también esa explicación a la iglesia de Colosenses, capítulo 1, versículo 20 y 22, y les explica y les enseña, les dice, nosotros éramos extraños y enemigos inclusive en nuestra mente, y lo único que hacíamos era malas obras por todas partes, y Cristo tuvo que entregar su cuerpo, y Cristo tuvo que entregar su sangre, y Cristo tuvo que ser sacrificado para poder presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Mire la obra tan perfecta y tan maravillosa que hizo Cristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Estábamos separados de Dios. El problema era separación. Por eso Jesús hizo todas estas cosas por nosotros y le dijo a sus discípulos en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Éramos enemigos de Dios, éramos extraños, estábamos lejos, totalmente separados por nuestras malas obras. Cristo puso su cuerpo, Cristo derramó su sangre, Cristo murió. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos ahora a un tiempo de descanso.